El Perú debe ser uno de los pocos países en el mundo que ha sabido tejer su historia en torno a la industria textil. Y claro, todos nosotros sabemos que el famoso quipo fue la media de comunicación en la época de los incas. Y esos secretos del quipo ya desaparecieron con el tiempo. Pero hay buenas noticias. ¿Y cuáles son? Bueno, mi nombre es Holger Ehrsam. Les doy la bienvenida al podcast de Perú-Alemania, el primer podcast que entrevista gente con una cercanía entre Perú y Alemania. Y muchos saludos, bienvenidos en Alemania, Perú o otras partes del mundo. La persona invitada hoy es, bueno, yo creo que una persona que puede revelar muchos secretos del quipu y de la cultura incaica. El invitado hoy es Alejo Rojas, arqueólogo y con exposiciones, también entrevistas en diferentes diarios, videos en YouTube, entre otros. Una persona muy famosa, un experto del tema de equipo. Alejo Rojas, muy bienvenido a nuestro podcast. Hola con todos, gracias por la invitación. Alejo, cuéntanos un poco más de este secreto de equipo. Sí, gracias. Bueno, la idea del tema es una investigación, ¿no? Y que se desarrolla desde, digamos, la disciplina de la investigación académica sobre la sociedad inca en general, ¿no? Y en particular sobre esta tecnología de la información que podría ayudar a comprender mejor cómo se organiza esta sociedad. Excelente. Y tú estás en Lima. Eh, y ¿cuál fue tu camino a este tema? ¿Naciste con un quipu o en tu juventud había cercanía? ¿Tu familia ya sabía algo de quipu? ¿O cómo cruzaste el tema de quipu en tu vida? Sí, supongo que hay un vínculo pues estrecho porque obviamente nos constituimos como parte de una tradición, ¿no? Ujú, Aunque no tuve la suerte, digamos, de tener un vínculo temprano, ¿no? Estrecho con, digamos, tradiciones andinas, ah, digamos, ancestrales o muy conservadas. Sí tuve de alguna manera un interés temprano ujú, porque por desarrollar un poco la idea de la forma de cómo se organiza y eh, cómo concibe la sociedad o el mundo desde los Andes, ¿no? La perspectiva andina del mundo es un poco, digamos, el interés mío permanente, ¿no? Y ujú. bueno, yo empecé con, digamos, con la formación desde la disciplina de la arqueología y tuve la suerte de involucrarme tempranamente con algunos proyectos arqueológicos que tuvieron, digamos, la suerte de hallar esta tecnología de los quipus, ¿no? Que son cuerdas anudadas empleadas Ujú. en los Andes, ¿no? Y, y bueno, y luego estudiar las colecciones de los museos y luego estudiar las fuentes coloniales y luego estudiar un poco los contextos de uso, ¿no? Entonces, Ujú. digamos que ha habido una suerte de un proceso de acercamiento permanente y desde diversas disciplinas, ¿no? Y seguro todos los oyentes están interesados a ver, ¿puedes leer un quipu? ¿Puedes darnos los secretos como leer un equipo o sigue un secreto?
Sí, en realidad el quipu constituye un misterio en general, ¿no? Ujú, Es, digamos, un tema pendiente, es un enigma, ¿no? A resolver. Y eh, han habido muchos esfuerzos, ¿no? ujú, Muchos intentos, ¿no? Ha habido mucha investigación sobre el tema, ah, pero siempre, digamos, la idea ha sido de acumular el conocimiento ujú, para eh, eh, abordar el tema, digamos, eh, eh, sumando estos esfuerzos, ¿no? Estas aproximaciones sucesivas, ¿no? Eso, digamos, ha sido una perspectiva, ¿no? De lo que se trata es, me parece, de un poco replantear esto y abordar el tema desde diversas perspectivas, ¿no? Entonces, la idea de la propuesta mía para entender cómo funciona el Kipu es una aproximación que suma, digamos, muchos esfuerzos, que incluye, por ejemplo, la reproducción de las piezas, ¿no? ujú, Digamos, generar o desarrollar el proceso de manufactura de la tecnología, ¿no? Porque ello nos permite un conocimiento de, de las decisiones, ¿no? Desarrolladas en el proceso mismo de la confección del equipo y del orden social que subyace, ¿no? Que está detrás de ello, ¿no? Entonces, eh, también otras disciplinas, ¿no? Que pueden ayudar y que se han estudiado y que se han abordado, uh, pero de alguna forma tiene que, digamos, involucrarse ciertos temas específicos, ¿no? Entonces, la idea es, por ejemplo, desarrollar un estudio minucioso de las variables, ¿no? De los ujú. componentes de los equipos, ¿no? De las características formales y todo ello contrastar con las fuentes tempranas, ¿no? Entonces, no solamente debe hacerse, digamos, una aproximación arqueológica o histórica o lingüística o antropológica, sino una suma de estos esfuerzos y y que puede de alguna manera desarrollarse en, en estas aproximaciones que trascienden un poco la idea de los supuestos que se plantearon antes, ¿no? Como por ejemplo es la relación con la escritura. Entonces, Ujú. por ahí me parece que se puede abordar el tema y presentar una propuesta, como en el caso mío, que de alguna manera me ha tomado buena cantidad de años, eh, digamos, sumar estos esfuerzos y presentar una propuesta, en este caso sintética, que no aborda, que no resuelve todos los problemas, pero sí se plantea la pregunta que de alguna manera ayuda a entender mejor, porque finalmente resolver un problema es plantear la mejor pregunta posible, ¿no? Y Ujú, creo que en este caso se ha abordado desde esta perspectiva y se ha tratado de capturar la esencia, ¿no? La estructura básica, ¿no? El componente fundamental, ¿no? Ya no ujú. una aproximación holística, digamos, una codificación convencional, sino una aproximación más específica para una tecnología específica y para una sociedad específica, ¿no? Así podría resumir. Ya. Eh, hoy en día, hasta hoy en día, ¿qué se sabe del Kipu? ¿Qué sabemos eh, como, como el mundo, hoy del mundo de los incas? ¿Se puede tener una idea del contenido del Kipu? Sí, desde esta perspectiva, una de las preguntas fundamentales es definir las posibilidades y límites del sistema, Ujú, ¿sí? ¿Qué puede hacer un equipo y qué no puede hacer un equipo? ya. ¿No? ¿Puedes Eso, por dar ejemplo, un ejemplo? ¿Qué eh, es? eh, ¿Qué puede por ser y qué no ejemplo, puede ser? por ejemplo, un celular, un móvil puede realizar ciertas funciones, ¿sí? Y otras, y no puede realizar otras funciones, ¿no?
Entonces puede tomar de repente buenas imágenes, ¿no? Puede hacer uso de ciertas funciones, ¿no? Tiene ciertos propósitos, ¿no? Pero digamos, un celular no resuelve todos los problemas. ¿Ah? Es una tecnología. Lo mismo la Mhm. escritura. Con la Mhm. escritura podemos realizar ciertas acciones, ciertas funciones, ¿no? Pero, por ejemplo, un video hace funciones distintas, o una grabación de audio hace unas, digamos, tiene un propósito distinto, ¿no? Mhm. Entonces, de lo que se trata es de entender qué cosa es lo que registra el equipo, cuál fue el objetivo del equipo y qué cosa es lo que no puede hacer el equipo. Mhm. Entonces, al identificar las posibilidades del sistema y los límites del sistema, ya tenemos, digamos, un gran avance en la comprensión del equipo. Y en este caso, por ejemplo, deberíamos un poco abandonar la idea de la analogía o la relación con la escritura. ¿Eh? O sea, digamos que no es una buena pregunta, o digamos, fue una pregunta clásica, ¿no? Pero digamos, esas aproximaciones deberían replantearse, ¿no? Entonces, el conocimiento actual que tenemos del equipo Mhm. más o menos explica que tenemos un conocimiento del contenido de la información que explica cómo la sociedad se organiza. Un ¿Eh? ejemplo, puedes Un ejemplo, por ejemplo, para el caso sería eh, cómo, la, cómo se relacionan las personas económicamente, ¿no? Hay un orden social jerárquico, una sociedad de carácter imperial, en este caso en la época de los incas, Mhm. donde existen autoridades y existen subordinados, ¿no? Entonces hay una relación económica de subordinación y de imposición de tributos. Hoy Entonces, sería como un organigrama de una empresa. correcto, Ja. correcto, Und también como la declaración de impuestos para SUNAT. exacto, sí. Mhm. Pero a la vez explica que existe un aparato eh, tributario, una organización detrás. ¿Eh? Mhm. Porque antes se imaginaba que más bien la relación era indirecta, ¿no? No había, digamos, una jerarquía, porque se entendía de que existía una autoridad y un subordinado que negociaban permanentemente el tributo. Mhm. Hoy se sabe que en realidad el carácter era más impositivo, ¿no? Había, digamos, mayor autoridad, mayor control. ¿Sí? Mhm. Digamos, eso es relativamente nuevo, ¿no? Digamos, esa información procede de los quipus, ¿no? Porque se ha encontrado justamente quipus que van sintetizando, resumiendo la información en distintos niveles de la organización, Mhm. ¿no? Y cuántos Ah, tipos hay hoy en día? más o menos se han conservado 1500 quipus arqueológicos Mhm. de la época de los incas, Mhm. hasta tal vez 2 millares, ¿no? Mhm. Y un poco más de la mitad se encuentra en el Perú y la otra parte en colecciones y museos del extranjero, ¿no? Pero es muy interesante porque los quipus son muy estandarizados, entonces refleja un poco este orden estatal que es, Mhm. digamos, muy convencional, ¿no? Muy, jerarquizado, ¿no? Con un nivel de control que permite comprender pues el orden o la estructura, digamos, tributaria, pero además las decisiones que toma la autoridad que generó el sistema, ¿no? En este caso los Mhm. incas. Mhm. Okay. Ja. Y tú ya hiciste una exposición de Kipu en Perú. Cuéntanos un poco más de esta exposición. Sí, la exposición es una de las, digamos, tareas o de las actividades que he venido realizando que consiste en eh, armar una colección de réplicas de equipo, que son reproducciones modernas de equipos Mhm. Okay. Mhm. arqueológicos, que permite justamente, como decía, comprender el sistema a partir de la reproducción, ¿no? Entonces, al elaborar los equipos, se
pueden generar colecciones de equipos que están, digamos, explicando relaciones entre equipos, ¿no? Que es, ujú, digamos, lo importante, ¿no? Qué relación hay entre un equipo y otro, ¿no? Y colecciones de equipos que contienen información relacionada. Entonces, de lo que se trata es de que en esta experiencia es de hacer visible, ¿no? A exponer estas colecciones ujú, y hacer conocimiento, pues, de, digamos, del avance y de las posibilidades de poder eh, dar a conocer, ¿no? De difundir este conocimiento, ¿no? Y básicamente son contenidos, pues, de la manufactura, ¿no? ujú. De la historia, ¿no? Porque hay una evolución de los quipus, no solamente hay quipus incas, sino hay quipus pre-inca y hay quipus post-inca, ¿no? Después de los Ah, incas, ok. ¿no? Ujú, Sí, sí, ujú. coloniales y republicanos, ¿no? Ah, ok. Entonces, sí, sí, hay una larga tradición de uso de los quipus. Después hay componentes en la exposición también sobre temas de casos específicos de uso de quipus en Ujú, contextos particulares, ¿no? Entonces, todo esto constituye, digamos, un guión de la exposición, ¿no? Una ujú, secuencia de museográfica que contiene este tipo de información y que es parte de una secuencia de exposiciones que gradualmente se va a incrementar, ¿no? ujú, Entonces, la idea es hacer exposiciones que van a ir, digamos, añadiendo contenido para finalmente en la última exposición presentar, digamos, todo, todo el conocimiento posible ujú, que resuelve un problema, que, que sería la pregunta fundamental, ¿no? Que identifica digamos, el tema central a resolver y que sería, digamos, la materia de la propuesta final que tengo, ¿no? De exponer ujú. eh, el desciframiento del quipu, ¿no? Que es la idea de, del objetivo final de la exposición, Ya. ¿no? ¿Y qué papel juega Alemania? A ver, Sí, el caso de Alemania es particular porque el, la experiencia de la arqueología andina, la arqueología peruana, es de que hubo una presencia temprana de un investigador muy conocido, ¿no? Que es Max Uhle, ¿no? Que vino Ujú, hace más de un siglo al Perú y que a fines del siglo XIX hizo estudios etnográficos y arqueológicos. Entonces, ujú, él de alguna manera documentó colecciones de quipus, ¿no? Tempranamente, y además eh, eh, reportó el hallazgo, ¿no? Recuperó quipus mm, ujú, que sí, sí, que están en algunos museos, ¿no? Algunos en el Perú, y que son, digamos, piezas fundamentales en la propuesta que yo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un quipu de Nazca, ¿no? Que sería uno de los primeros quipus que podrían ser legibles, ¿no? Que podían leerse, ¿no? Que podrían ujú, entenderse, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un caso específico. Otro es que hubo digamos, un esfuerzo del coleccionismo alemán de esa época, de Max Uhle también, ¿no? ujú, Donde muchos residentes en el Perú de origen alemán armaron colecciones y que hoy están en varios o en muchos museos en Alemania, ¿no? En Berlín, básicamente, ¿no? ujú. En el Museo Etnográfico de Berlín, por ejemplo, hay como 500 quipus, ¿no? Entonces, Ah, ok. Ujú, sí, 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 es un número grande, representativo, y ujú, que, y que ha habido de alguna manera un esfuerzo por conservar estas colecciones, pero a la vez existe el vacío del conocimiento, ¿no? Entonces, la necesidad de resolver esto podría ser complementada muy bien, ¿no? ujú, Con un esfuerzo de parte de Alemania o de alguna institución, ¿no? Que pueda ayudar a, a desarrollar este tipo de experiencias de investigación, ¿no? Entonces, compartir con este caso particular con Alemania sería, digamos, un esfuerzo que ayudaría también a dinamizar, ¿no?
a comprender mejor las colecciones, ¿no? Porque no solamente en Alemania colecciones de equipos, sino que en distintas partes del mundo, ¿no? Casi la mitad de los equipos conocidos, un poco menos, están fuera Mhm. del Perú, ¿no? Hay como 40 museos, me parece, fuera del Perú que tienen colecciones Mhm. importantes, ¿no? Ja. Entonces, la idea, sí, la idea es esa de difundir el conocimiento, la investigación. En este caso, además, es una investigación generada desde aquí, ¿no? Entonces, es un esfuerzo local, ¿no? Y que podría y debería compartirse en otros Ja. escenarios, ¿no? Me parece. Ja. ¿Y por qué Bueno, exponer en Alemania, Alejo? bueno, la idea de exponer en Alemania es porque por las razones que mencionaba, ¿no? Que existe una tradición de estudios y del coleccionismo, ¿no? De quipus incas en Alemania, pero además porque hay, digamos, una especie de influencia de, del- de algunas, en algunas áreas de la investigación, ¿no? O en el tema, digamos, cultural o económico, ¿no? General, que normalmente se relaciona con una especie de puerta de entrada a Europa, ¿no? Desde Alemania, ¿no? Entonces, sería bueno que el lugar donde se empiece a dinamizar esta, eh, estas propuestas, ¿no? Se desarrollen, se realicen Mhm. en relación a museos, ¿no? O a colecciones, ¿no? Eh, dentro de Alemania, ¿no? Y además porque me parece que el día de hoy también se han centralizado los museos en Alemania, ¿no? Me parece que existe hoy día una institución que se llama Forum, ¿no? Ah, en la que los museos estatales en Alemania, digamos, se han concentrado a través de instituciones que generan justamente esta dinámica Mhm. de que es una experiencia ya no particular de un museo, sino de un conjunto de museos, ¿no? Una serie de museos, ¿no? Entonces sería una experiencia interesante, además porque eh, en el desarrollo de las colecciones de los museos en Alemania, también existió esa práctica an- desde mucho tiempo antes. Cuando algunos museos en Alemania tenían colecciones de una procedencia o de un material en particular y otro museo no tenía, ¿no? Dicho Mhm. material o dicha colección, ¿no? De tal lugar en particular, digamos, entre los museos compartían los materiales. Digamos, lo que le Mhm. sobraba le daba al que le faltaba y así, ¿no? Entonces, Mhm. incluso hay, digamos, parte de esta colección, de estas colecciones, no solamente han salido, digamos, no solamente se compartían entre ciudades, sino también entre países cercanos, ¿no? Mhm. Entonces, Okay. sí, sí, Ja. sí, sí. Ja. Entonces hay como una tradición y y además porque en realidad yo en algún momento recibí invitación, ¿no? En este caso puntual del Museo de Berlín para ir Mhm. allá a presentar algo de esto, pero yo estaba, digamos, en una fase de investigación, yo no tenía resultado, ¿no? Entonces, la idea es presentar una exposición de estas Mhm. colecciones, además presentar una publicación, ¿no? De un libro, ¿no? Que acompañe estas réplicas, ¿no? Y además presentar los resultados de la investigación como aporte, digamos, al conocimiento del desciframiento del quipu, ¿no? Que en realidad, como decía, es el objetivo final, Mhm. ¿no? Es decir, presentar las primeras convenciones o presentar las primeras principios lógicos de cómo se organiza la información en un quipu inca, ¿no? Y luego que, digamos, haya otros investigadores que puedan utilizar esta información básica para que puedan generar sus experiencias propias de conocimiento de otras áreas, digamos, o de otros componentes de los quipus de los incas. Mhm. Excelente, Alejo. Ya, estimados oyentes, hay aproximadamente 2.000 equipos, la mitad está en Perú y una cantidad importante, aproximadamente 500 equipos están en diferentes museos en Alemania. Eso es creo, una razón muy importante para una exposición en Alemania. Y además, Max Uhle
un alemán que apoyó a conservar y investigar los secretos del equipo. Y eso también, otra razón, creo que no solo que Alemania ya tiene muchos equipos de Perú, en los museos en Alemania, también un alemán que apoyó este tema, Max Uhle, como no tan conocido en Alemania como Maria Reiche, con sus líneas de Nazca, Maria Reiche más conocida. Creo que Max Uhle ya tiene el Colegio Alemán en Arequipa, tiene su nombre, el Colegio Alemán Max Uhle, y por lo tanto también es importante y conocido. Ya, muchas gracias a ti, Alejo. Ojalá que veamos pronto la exposición de equipo y muchos saludos a todos los oyentes en Alemania, en Perú, en cualquier parte del mundo. Nos vemos pronto en otra oportunidad. Muchas gracias nuevamente a ti, Alejo, y saludos a Perú, a Lima. Gracias a ustedes. Ya, chao.